No. Bueno, lunes 15 de noviembre 2021, 17 horas. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional frente a las circunstancias que plantea el COVID-19, en sus decretos de necesidad de urgencia 260/20 y subsiguientes, y las acciones promovidas en consecuencia por la Universidad Nacional de La Plata en su resolución 667/20 y sus ampliatorias, y el marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en su resolución 106/20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para las defensas de PFC, se dará inicio al acto de defensa del proyecto final de carrera del estudiante Facundo Iván Rodríguez, estudiante del taller vertical de arquitectura número 3, que será realizado incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema Centro de Extensión Universitaria y Formación Laboral del Dique. En segundo lugar, se realizará la defensa del proyecto final de carrera del estudiante Agustín El Cesar, desarrollando el tema Centro de Educación Técnica Productiva e Integral. A continuación, presentaré a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa. Por el taller vertical de arquitectura número 1, profesores arquitecto Fernando Gandolfi, arquitecta Ana Ottavianelli, arquitecto Eduardo Gentile. Profesor invitado por el área de arquitectura, arquitecto Roberto Guadaña. Profesora invitada por el área historia, arquitecta Teresa Zweifel. Profesora invitada por el área comunicación, arquitecta María Isabel Di Pirro. Dando fe en mi carácter de secretaria de Coordinación Administrativa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la identidad de los participantes en este acto, se inicia dicha presentación. Bien, me pongo a compartir ya. A ver. Hola. Sí, bueno, este es mi proyecto final de carrera, es el Centro de Extensión Universitaria y Formación Laboral del Dique, como ya lo habían mencionado. Este proyecto, bueno, esta es una pequeña aproximación de lo que se va a ver a continuación. No sé por qué no cambia de página. Este es, para empezar vamos a hablar un poco del sitio. El lugar del edificio que nosotros vamos a intervenir se ubica en este sector del sitio. El sitio, para empezar, nosotros nos ubicamos en las proximidades de La Plata. Acá en ese punto rojo vemos más o menos de muy lejana dónde estaríamos. Ya acercándonos, aunque no tenemos una referencia clara de dónde estamos, sabemos que en ese punto es nuestro sector a intervenir, y ya cuando vamos avanzando y empezamos a delimitar el sector, el lugar, nos vamos encontrando que nos ubicamos en la intersección de tres partidos, que son Berisso, Ensenada y La Plata, y que nuestro predio, que es esa figura media anaranjada, se ubica en lo que es el barrio del Dique, en contacto con los canales, con el canal oeste, y en la proximidad con el dique construido. Bien, ese punto rojo que se ve ahí, ese círculo, marca el edificio a intervenir, y bueno, esto es un pequeño mapa solamente de referencia del barrio, mostrando algunos lugares puntuales específicos del lugar, donde lo que más vamos a destacar principalmente son, por un lado, todos los edificios de salud que se ubican en el predio que comparten con la Preexistencia, que está el pabellón Canuti, el Cucaiba, los otros dos pabellones y un antiguo centro de rehabilitación. Y en lo que tiene que ver más con el marco del barrio, destacamos el dique, el canal, YPF y algunos edificios históricos como son la fábrica de sombreros, Camusi, etc. Algo para destacar de la zona y para destacar los puntos más positivos y negativos del lugar. Como puntos positivos, de fácil acceso, está muy cercano a La Plata, pasa colectivos por el lugar. De todo, la proximidad también a la estación de ferrocarril, que no está muy lejos, permite llegar muy fácil desde otros lugares. Hay muchos espacios verdes cercanos, hay parques, eso juega mucho a favor.
Lo negativo es que principalmente en las zonas donde pasa el ferrocarril que pasa contorneando el predio que vamos a trabajar, es un lugar donde actualmente hay asentamientos informales, tenemos que el canal donde está el dique está un poco en estado de deterioro, y bueno, después ya los otros detalles son más entrando en sí a analizar lo que es el predio donde se ubica la preexistencia, que bueno, eso ya va a venir más adelante. Esa es la preexistencia que nosotros vamos a trabajar, es el ex Hospital Naval, antes llamado ex Hospital Naval Río Santiago, y lo que estamos viendo ahí es una pequeña aproximación de lo que alguna vez fue una propuesta de canales, de las cuales solamente quedó este canal porque, bueno, el puerto no se pudo desarrollar al máximo, lamentablemente se suspendieron muchas de las obras, y bueno, esto es lo que quedó hoy en día. Y bueno, acá vemos un pequeño resumen de la historia del puerto. Si vemos la imagen de la derecha, la pequeña imagen, vemos todo un proceso de transformación de esa zona. Toda esa área comenzó, por ejemplo, en 1731, es un tipo de lugar, y cuando vemos lo que es 1991, vemos que se transformó casi por completo. Lo que vemos ahí es ya prácticamente la imagen final de lo que es el puerto, con los canales, de los cuales uno de los canales es el que se aproxima a nuestra preexistencia. Y bueno, algo a distinguir es todo este proceso de transformación llevó a instalar muchas edificaciones, edificaciones de salud, militares, y bueno, de esas edificaciones destacamos nuestro predio sanitario que conforma el ex Hospital Naval. Eh, Yendo al proyecto urbano, tomando en cuenta los puntos negativos, principalmente los puntos negativos que vimos anteriormente, la idea de nosotros es desarrollar un proyecto urbano donde principalmente se desarrolle lo siguiente. Primero marcamos dónde se ubica nuestro edificio a intervenir, y lo que más vamos a desarrollar en nuestro proyecto urbano es un completamiento urbano para dar soluciones habitacionales, por eso se notan varias referencias a edificios nuevos. Vamos a trabajar un poco el desarrollo paisajístico de los parques existentes, mejorarlos, ver algunos árboles que se puedan cambiar. Bueno, es todo un desarrollo y un estudio de los parques. Y lo que sí se trabajó y de manera más desarrollada es todo lo que contornea, digo, lo que realiza el contorno al canal del dique. Ahí van a ver más adelante todo un trabajo nuevo. Y para finalizar, se agregaron algunos elementos que no estaban, como un puente para mejorar un poco la conectividad, más que todo el desarrollo vehicular en el sitio. Acá vemos algunas aproximaciones, vemos un poco el desarrollo del proyecto urbano, pero acá lo vamos a ver un poco más grande, mejor, con los nuevos parques, trabajando bien el agregado de mobiliario, de iluminación. También vemos un poco, bueno, cómo se desarrollaron con nuevos espacios públicos, nuevos espacios para que la gente pueda estar en estos espacios públicos. Y bueno, acá vemos un poco más en detalle la parte del dique, donde se lo transformó, se lo desarrolló un poco mejor, se limpió todo el canal del dique, la búsqueda de hacer un lugar más higiénico. Se transformaron algunos de los puentes existentes, se los reparó para que se pudieran desplazar la gente de mejor manera, y se desarrolló todo un trabajo de murallas y para generar un nuevo parque que contornea todo el canal y que además devuelve un poco la identidad del antiguo canal, que no se llegó a terminar el proyecto de los canales que contorneaban esa zona. De esta manera un poco se retoma lo que alguna vez se iba a hacer y que no se llegó a hacer. Bien, acá tenemos más imágenes de las intervenciones. Acá vemos más el completamiento urbano con las edificaciones nuevas. Acá vemos también a la derecha el nuevo parque mayor que se desarrolló. Acá lo vemos más en una vista más general, les digo de frente. Y finalmente vamos a ingresar a lo más importante, que es el proyecto en sí, que es el Centro de Extensión Universitaria y de Formación Laboral del ICE. Este proyecto consiste en intervenir una preexistencia, que es un antiguo hospital naval, pero bueno, vamos a empezar desde lo general a lo particular, vamos a analizar un poco lo que es el predio. El predio nosotros lo vamos a intervenir por completo, pero vamos en realidad a hacer un trabajo de unión de dos predios. Por un lado tenemos el predio hospitalario. El predio hospitalario se conforma por nuestra preexistencia, que es el hospital naval, y los pabellones que están ahí en el mismo sector.
Por el otro lado, tenemos todo lo que es el antiguo EDSBIM 3, que actualmente lo utiliza la Facultad de Humanidad y Psicología. Todo eso, como va a haber un trabajo de unión entre este predio universitario y hospitalario, porque se va a desarrollar un centro de extensión universitaria, entonces la idea es unir estos dos predios, mejorar la conectividad entre ambos y que sirva a su vez para conectarse mejor con el barrio. De esta manera se desarrollaron algunas propuestas de intervención que a su vez abajo tienen distintos objetivos a cumplir, pero principalmente son abrir algunas avenidas principales que conecten de este a oeste y norte a sur, todo lo que es el predio, mejorar la conectividad de esa manera, agregar otros accesos, porque el predio tiene accesos, pero se les agrega otros más para mejorar también la posibilidad de acceder desde otros sectores, y trabajar toda la parte paisajística de los parques interiores del predio, que eso es lo que se dice ahí como potenciar parque y agregar vegetación. Una vez finalizado todo lo que es el trabajo del predio en sí, nos quedaría esta aproximación que vemos aquí, con ya las obras realizadas, y lo que está en color es nada más o menos que el conjunto edilicio que proviene de la intervención de la preexistencia. Y ya acá tendríamos que empezar a hablar de la preexistencia en sí, que es el ex Hospital Naval. Este edificio se lo envió por medio de un decreto al inicio de la construcción en 1912, se lo terminó en 1918, y ahí se finalizaron varios, que son los dos pabellones que tienen a su izquierda, sería de la preexistencia. Más adelante se construyeron lo que son el pabellón Canuti y los demás, pero el principal y el más antiguo es esta preexistencia. Viéndolo en el antiguo mapa plano del sector hospitalario, tenemos que los distintos números, porque el 1 es el pabellón Canuti, el 2 son ese gimnasio, el 3, 4 son los otros pabellones, el 6 es que nos interesa a nosotros, que es el pabellón del Hospital Naval, el 5 es el Cucaiba, que es uno de los últimos edificios en construir, y el 7 es un antiguo edificio de rehabilitación que entró en un estado de abandono total y que, bueno, ahora es solo un depósito, lamentablemente. También podemos ver algunas zonas de parque y todo lo que es el estacionamiento que se desarrolló en el antiguo proyecto del predio, que se mantiene entre todo el estacionamiento. Yendo un poco más adelante, vemos una antigua imagen de lo que antes era el ex hospital naval, con la antigua chimenea y con algunos elementos de lo que era el frente. Hoy vemos este nuevo edificio. El nuevo edificio sufrió muchas modificaciones que la vamos a ver más adelante, pero lo que más quiero destacar es que algunos rasgos de lo que tiene que ver con su identidad y más que todo con sus rasgos arquitectónicos se mantienen. Todo lo que es la parte neoclásica se mantiene bastante bien. Lamentablemente sí, sufrió modificaciones, y lamentablemente lo que viene a continuación es algo a detallar, que es la desaparición de esa chimenea, que bueno, jugó un poco en contra, porque era un elemento icónico del lugar y bueno, es lo que quedó. Después, analizando un poco la composición del edificio, si uno analiza puede ver que, por ejemplo, ahí hay marcadas unas cruces azules, porque acá se ven muy lejanas. Esas cruces lo que marcan es que antiguamente era simétrico el edificio, y lamentablemente por todas las intervenciones que vinieron después, que se marcan en esos rectángulos y círculos rojos, lo que se generó es que la simetría fuera desapareciendo. Y bueno, también vemos la modulación del edificio, como corresponde a una modulación específica con las columnas de las fachadas, y vemos como en los extremos son volúmenes más macizos. Bien, si pasamos a todo lo que tiene que ver con el estado de conservación de la persistencia, ahí vemos lo que yo había mostrado anteriormente. Esos rectángulos rojos muestran los principales problemas del edificio. Y acá además hay que agregar el hecho de que algunas rejas de las que tenían en la fachada se las taparon, no sé por qué, pero bueno, eso quedan cubiertas. Pero bueno, el hecho de que se puso mucho equipamiento, se pusieron entre pisos, el hecho de que se terminó dañando la fachada original y quedó, bueno, lo que estamos viendo hoy en día, y además de una falta de mantenimiento notable, hay mucha humedad, hay bastante deterioro. Si seguimos viendo, nos encontramos que, bueno, esta es la fachada norte, la anterior era la sur,
Y aquí lo que vemos es, bueno, por un lado las rejas se mantienen todas, por suerte, pero nos encontramos también que ese sector celeste, que quizás no se llega a ver mucho, pero en realidad lo que muestra es la misma cara que se veía en el otro lado, o sea, las ventanas completamente chicas, del otro lado tiene las ventanas originales, esas tres ventanas se corresponden con las otras que están allá. Ahí ya se perdió la simetría por completo, y bueno, eso muestra que eso fue hecho más que todo para solventar alguna solución en un momento y después ya quedó, lamentablemente. Acá vemos bien cómo se redujo una ventana por ese hueco que quedó ahí. Después, si vemos lo que son la cara este del edificio, quedó esto, o sea, se reventaron las ventanas y quedó estas pequeñas ventanitas horizontales. Y acá viene lo que quiero destacar, que es la fachada principal hoy en día, porque es la que mejor quedó, la que en mejor estado está. Más allá que tiene alguna salida de calefactores y de aire acondicionado, la realidad es que la que mejor, en mejor estado está, uy, la que mejor se conserva. Por lo tanto, esta podría ser como algo a repetir en las otras fachadas siguientes si uno realiza un trabajo de intervención, o sea, buscar recuperar esto que se perdió. Y para tomar en cuenta un poco que es el origen arquitectónico, el lenguaje compositivo de la persistencia, este edificio se compone por un lenguaje neoclasicista o neoclásico, y para poder tener una referencia, tomé como referencia estas obras neoclásicas, algunas son de Palladio, otras no, pero lo más distintivo es donde uno puede ver esa aproximación. Para empezar, se destacan por dos volúmenes pesados en los extremos, eso se coincide con la persistencia. En el centro se destaca por galerías semicubiertas en algunos casos, eso se destaca más en la fábrica, que es la imagen de arriba, que es diseñada por Palladio, donde tiene toda una galería exterior. También se destacan porque en el caso de los volúmenes de los exteriores, de los extremos, son mucho más altos que los del centro, aunque eso, el único que no coincide es con la Villa Badoer. Y después, bueno, se destaca primero por tener basamentos, por tener ventanas pequeñas en los volúmenes macizos, y por el uso de subsuelos como depósitos principalmente en estas edificaciones. Pero lo que uno más destaca, más que todo, es, en el caso de la Villa Texino, por ejemplo, hay una bastante coincidencia, hasta inclusive en la coloración del edificio, eso es algo que fue mucho como referencia, tiene mucha similitud, pero la fábrica es la que más cercana se ve porque tiene casi las mismas galerías, y hasta el corte, si uno lo analiza, tiene mucha similitud con la composición del edificio de la preexistencia. Ahora, yendo al porqué de este proyecto, bueno, el porqué viene de una lectura de la situación social y económica del país. Hay que tomar en cuenta que la situación es complicada, hay mucho problema para acceder al empleo, algunos no pueden acceder a la universidad, ya sea por problemas económicos o también por el que no terminaron la escuela secundaria. Entonces, ¿cómo se hace para que esas personas puedan acceder al ámbito laboral si no pueden llegar a ciertos ámbitos como puede ser la universidad? Y bueno, hay que buscar de dar posibilidades. Entonces, ¿de qué manera uno plantea dar posibilidades? Formando a las personas, formándolo con conocimiento en oficios, conocimiento en ámbitos como puede ser la informática, en algunos casos, aquel que tiene que terminar la escuela porque no llegó a concretar el secundario en distintos programas educativos. Entonces, la idea es que establecer este predio con una función, ya sea para la formación laboral como también para formación educativa, que trabaje en conjunto con la universidad, que también dicte cursos para la universidad, pero principalmente la primordial, el desarrollo laboral. Es lo más importante y más que todo tomando en cuenta la situación del país. Es lo más importante en lo que tiene que ver con la idea principal del por qué hacerlo, y la ubicación es porque tiene una ubicación estratégica, se ubica entre tres partidos, con zonas muy densas, es desde mi punto de vista un lugar ideal para desarrollar el proyecto. Con respecto a la propuesta de este conjunto edilicio, porque es un conjunto, no es solamente un edificio, lo que vamos a ver es que hay muchas funciones, pero lo que más se destaca acá es la parte educativa. La parte educativa se desarrolla tanto en la preexistencia como en el edificio nuevo, ya sea con talleres, laboratorios. En el edificio nuevo se destaca una gran biblioteca. Después tenemos otras funciones como son comedores que se ubican en el edificio nuevo. El área administrativa se desarrolla tanto
en el edificio nuevo como en la preexistencia. Y después tenemos unas funciones que se distinguen y que están más desarrolladas en un solo edificio, como es el caso de el auditorio, que lo que es actos, conferencias, eso se va a desarrollar principalmente en un edificio nuevo, que es en el auditorio, aunque en este caso en particular la preexistencia tiene un pequeño salón de actos menor que sirve para casos particulares donde se requiere hacer un acto y no está disponible el auditorio. Yendo más al desarrollo de la estrategia del proyecto, primero lo que se buscó es tomar referencias de la preexistencia, como pueden ser los volúmenes macizos, replicarlos un poco en el edificio nuevo, pero yendo a cómo se fue desarrollando paso a paso el edificio nuevo, lo que se hizo fue tomar como referencia el volumen de la preexistencia, buscar una réplica, un edificio nuevo que mantenga esas proporciones. A eso se suma, como yo dije, que los dos extremos sean volúmenes macizos y más libres en el centro, y ahí se suma un tercer volumen destinado pura y exclusivamente a circulaciones. Este volumen va a comunicar todos los niveles, de esta manera este está por fuera del volumen anteriormente dicho, y acá se va a destacar la presencia de este nuevo edificio que se ubica separado de los otros tres, o sea, en realidad de los otros dos, que este es el auditorio. El auditorio tiene características que lo hacen diferente al resto. Primero, porque es un edificio que está enterrado, completamente enterrado, y que además trabaja topográficamente, o sea, generando toda una pendiente y permitiendo que el parque se fusione con el edificio, generando todo un desarrollo ya paisajístico también. Y ahora, para comunicar todas estas edificaciones, para poder tener conexión con todos los edificios, acá, perdón, esta es una imagen del desarrollo del parque, de cómo se desarrolla ese desnivel y cómo sube y se coloca en la terraza del auditorio. Acá lo vemos un poquito más de cerca, pero acá lo que iba a ir era esto, la conexión de los edificios. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo uno puede acceder a los distintos edificios? Bueno, para conectarte de un edificio a otro, existe un núcleo central conformado por una terraza accesible que está a nivel del basamento, ya que el nivel de basamento es el nivel principal de las edificaciones. Y por un lado tenemos que en el nivel de basamento se comunican los edificios, pero en el subsuelo, esta terraza que se hizo en ese nivel se convierte en una galería semicubierto que permite la circulación. Y en el centro, ese círculo verde que está ahí, ese círculo verde oscuro, hay un patio. Ese patio es el corazón del conjunto y tiene un rol fundamental. No solamente involucra la presencia natural en el interior del conjunto de edilicios, sino que además funciona para el ingreso de luz en todas las circulaciones del subsuelo, lo cual es muy importante porque si eso estuviese cerrado sería totalmente oscuro esa zona. Y ya, bueno, aquí tenemos una pequeña imagen de lo que es el patio, con los árboles y las palmeras emergiendo, la chimenea en la parte de atrás como un icono que se restauró, y tenemos la circulación que contornea el patio. Ya estas son imágenes más pequeñas, lo que muestran son algunos temas del lenguaje que se utilizaron, por ejemplo la modulación de la preexistencia se la replicó en el edificio nuevo y se lo utilizó principalmente para establecer la modulación estructural en parte. Tenemos el tema del uso del color, tratar de imitar la coloración de la preexistencia para generar todo lo que es la parte de los volúmenes más macizos y que tenga una, se podría decir, una réplica de edilicia, aunque los dos edificios difieren. Y por último está el tema de los parasoles. Los parasoles tienen un rol importante ya que son como la continuación, o sea, toma como referencia principalmente el basamento. El basamento, como es la parte, se podría decir que difiere un poco de los muros pesados de la preexistencia, son esos elementos blancos de la preexistencia. Y acá en el edificio nuevo también tenemos este elemento blanco que son los parasoles que ayudan a proteger de la luz cuando en el atardecer, pero además le dan ese color blanco parecido al del basamento de la preexistencia. Y ya después, por último, tenemos estas imágenes que muestran que el núcleo central, la terraza central, es el núcleo, el corazón del conjunto, y todas las fachadas vidriadas principales desarrollan con vista al patio. Entonces vos accedes a la terraza, pero la preexistencia como edificio nuevo tiene una gran fachada vidriada con vista al patio. Y en el caso de la preexistencia se desarrolló un cierre vidriado, con ventanas, por supuesto,
con dos roles importantes, además de la vista hacia el patio. Primero, proteger de la intemperie, proteger de la lluvia, el viento, porque antes no lo tenía, antes todas las circulaciones eran exteriores, de esta manera se protege a la persona y además cumple un rol fundamental en la mejora de la parte de la condición térmica del edificio, porque después vamos a ver que se le agregó aislación al edificio y con esto mejora aún más la condición térmica del edificio. Ya empezando con las plantas y de ir analizando poco a poco, esta es la planta principal, la del 1,60 m, la del nivel del basamento. Acá tenemos distinguido con colores las funciones. Todo lo que es amarillo son la parte educativa, las aulas, azul son la zona de servicios, el rojo las circulaciones verticales, con verde tenemos la parte administrativa de ambos edificios, y el beige, un color similar, representa el hall y zona de atención del edificio nuevo. Ahora, si nosotros accedemos desde este sector, que sería la preexistencia, nos encontramos con esta fachada y vemos la corrección de todos esos muros que todas esas ventanas que habían desaparecido, vemos cómo se recuperó en parte de la simetría, lo cual es bastante, desde mi punto de vista, bastante óptimo, recuperó un poco lo que existía en algún momento y que le daba identidad al edificio. Después, si seguimos avanzando, vamos a encontrar el acceso a lo que va a ser la terraza accesible, esta terraza que es una zona de descanso, es prácticamente la zona central y más importante, se podría decir, del exterior, y cuando uno recorre toda esta área delimitada, como una ve con color verde, lo que se encuentra son, por un lado, los parques, el parque de la terraza del auditorio, y todo lo que es la terraza de madera que uno puede transitar contorneando ese patio central donde emergen los árboles, emergen las palmeras, y pasando por el lado de la chimenea. Y si seguimos avanzando, ingresamos finalmente al edificio nuevo, donde nos encontraremos con el hall central, con un núcleo de circulaciones que ahí no se llega a ver, pero después se va a ver, y tenemos una visual hacia el parque del otro extremo, del parque sur. Ahora, si nosotros viniéramos del otro sector, pasa que ahí no se ve la flecha con las imágenes, pero si no ingresas desde el otro extremo, lo que va a tener es también un ingreso principal por medio de una rampa, porque los ingresos principales se desarrollan todos con rampa para brindar una condición de accesibilidad universal, y tenemos que se repite el lenguaje de la preexistencia, las columnas con una modulación, los volúmenes pesados en los extremos, eso se mantiene, y otro elemento distintivo es que lo que sería el segundo nivel, hay todo un recorrido que es semicubierto, una galería semicubierta, que eso se repite en la persistencia, donde uno recorre por fuera y se comunica de un extremo a otro. Ya pasando en la planta de subsuelo, las funciones, muchas se mantienen, el área educativa en los extremos de la persistencia. Acá lo que se empieza a aparecer son lo que son las funciones de depósito y sala de máquinas, que no están en otro nivel, pero después mantiene, por ejemplo, las funciones de servicios se mantienen en su lugar, salvo en un caso de la persistencia donde pasa a ser un depósito, y tenemos las circulaciones que se mantienen, y acá sí empiezan a aparecer elementos como son las salas de conferencias, donde destaca la gigantesca del auditorio, y tenemos la más pequeña que está dentro de la persistencia, y por último distinguimos lo que sería el hall del auditorio, que es bastante grande, tiene una pequeña sala de exposición y tiene un lugar de atención. Y en color anaranjado, en la parte del otro extremo del auditorio, hay un pequeños camarines. Viendo ahí enumerado, vamos a ver unas pequeñas imágenes, por ejemplo, este es el auditorio, formado por todo un sistema constructivo de paneles de aislación acústica y de absorción acústica en la parte interior, todo con madera para generar un clima cálido en el interior, trabajado con una rampa para mejorar la condición de accesibilidad, y después tenemos como punto 2 lo que es la zona del hall del auditorio, donde se destaca por tener una visual hacia el patio y también tener el ingreso de luz desde arriba. Y por último, después nos queda, por otro lado, la circulación exterior, donde podemos ver varios elementos importantes. Por un lado tenemos el patio, donde todo gira alrededor de él. Después podemos ver cómo aparece la columna desde lejos, la chimenea desde lejos, ya que se recuperó completamente.
Vemos cómo el sistema estructural está a la vista. Esto es una propuesta de diseño. La idea es que tanto en lo que son los recorridos exteriores como en lo que es la parte del volumen de circulación vertical que está en el edificio nuevo, la estructura sea a la vista. Solo en esos casos. Y tenemos, y después tenemos algunas escaleras para acceder a niveles superiores, y en el caso de la preexistencia sí se realizó una apertura de puertas que no existían y que ahora permiten acceso a la preexistencia desde el subsuelo. Como se está viendo ahí que hay unas nuevas puertas que antes no estaban. Y después ya ingresando desde el patio tenemos dos posibilidades. Por un lado podemos acceder al bar comedor que se ubica en el edificio nuevo, que a su vez si uno quiere después puede acceder a los niveles superiores por la rampa o por la escalera. Y si no, tenemos como posibilidad, por ejemplo, acceder, acá en el número 5, a la segunda sala de reuniones o de exposiciones o de actos que tiene, en este caso la presidencia, que es mucho menor, pero bueno, tiene su propia sala. Y ya empezando a los últimos dos niveles, por un lado, el segundo nivel solo abarca un sector de edificio, ya que el otro, como es mucho más alto, los niveles no tienen un nivel intermedio, y los entrepisos que había se eliminaron para que sea todo un nivel alto. Entonces, en este caso, nosotros estamos en este sector del edificio. Y acá, bueno, las funciones más o menos se mantienen, la circulación vertical en preexistencia sí, es lo único que perdura. Después tenemos en el edificio nuevo la circulación vertical, todo lo que son la parte de servicios se mantiene en el mismo sector, la zona de educativa está en el centro del edificio con una circulación que lo contornea, y tenemos esa terraza accesible y una zona administrativa que se ubica en el otro extremo, que está en color verde. Ya después, bueno, acá tenemos unas pequeñas imágenes de las circulaciones, de las aulas que desembocan hacia esa terraza accesible con visual hacia el parque. La otra, si uno mira hacia el otro lado, desembocan hacia la circulación con la rampa que también tiene visual hacia el parque del centro, o sea, hacia el patio en realidad. Y después, por último, viene el último nivel, que es el nivel que se destaca por la presencia de la gran biblioteca, es por lejos lo más importante, es todo biblioteca prácticamente, y en la persistencia donde varía. ¿Por qué? Porque en el caso del edificio nuevo tenemos la biblioteca con un área administrativa, pero que es propiamente la biblioteca, pero en el caso del edificio nuevo, por ejemplo, el amarillo representa un aula, es la única que hay. Después, los verdes son toda área administrativa donde se destacan oficinas y una sala de reunión. Lo azul son los servicios que se destacan, se mantienen como los niveles anteriores, y las circulaciones. Y bueno, estas son algunas imágenes de la biblioteca, una sala de computación de la biblioteca, después tengo la sala de reuniones, y por último lo puse como un elemento que para mí era distintivo, es la visual que uno tiene desde la circulación, desde la preexistencia, que desemboca hacia unos parques que están en el frente. Además de que se le agregó vegetación al predio, tiene otra visual. Es un lugar distintivo que lamentablemente al ser tan angosto quizás no da lugar a poner bancos como para que se puedan sentar, pero es un lugar que para mí tiene una gran visual. Yendo a las vistas, lo que nos permite las vistas de visualizar es más que todo cómo se toma elementos como referencia, como por ejemplo la modulación de las columnas, los volúmenes pesados en los extremos, y lo que se nota ahí son, por un lado, toda la presencia de gran cantidad de árboles que son preexistentes, por lo tanto se perduraron, se mantuvieron, no se sacaron árboles, salvo en algunos casos que estuvieran en mal estado, pero si no, se mantuvieron todos los árboles originales. Se agregó un elemento topográfico al predio, que es este ascenso a la terraza del auditorio, que es lo que se ve ahí en verde bien fuerte. Y algo a destacar, que se ve en las dos fachadas principales, es que todos los accesos se desarrollan por medio de rampas, que se ve por un lado en una rampa central y el otro, para romper un poco con tanta simetría, se ubica un poco más al costado. Después tenemos a las vistas laterales, donde vemos cómo trabaja todo en función de la línea establecida por el basamento, que a esa altura se conserva tanto en lo que es la altura del auditorio como en todo lo que corresponde a las funciones de los otros dos edificios, que son la preexistencia del edificio nuevo educativo. Y lo mismo, vemos una chimenea nueva, restaurada, vemos lo que es la parte del material, cómo se imita el material en el nuevo edificio.
Y ya, bueno, vemos todo lo que es la parte de vegetación que hay en la zona. Y los otros edificios que algunos tienen una fachada dentro de todo aceptable y se mantienen. Lo que pasa es que en el caso del edificio de rehabilitación está bastante deteriorado en la parte sur del edificio. Y acá, bueno, vemos un poco de manera distante algunas imágenes de lo que serían esas vistas. Vemos cómo tenemos esas fachadas y esos recorridos generados. Y después, bueno, esta ya lo habían visto, está el acceso a la terraza por un lado y esto es por el otro. Y vemos el acceso al edificio nuevo por medio de esa gran rampa y se ven también una rampa que es la que desciende y te lleva a lo que es el auditorio. Después, viendo los cortes, lo que vamos a distinguir en estos cortes es, por un lado, por ejemplo, lo que tenemos aquí es una gran abertura que permite luz cenital en el interior del edificio. Esto se desarrolla de esta manera. Vemos también la estructura de todo el volumen de circulaciones verticales a la vista. Después, este elemento es de los más significativos, es todo lo que es el recorrido de la rampa que recorre todos los niveles, brindando una mejor condición de accesibilidad en el interior del edificio, para no depender tanto de ascensores. Entonces uno tiene un ascensor, escalera, pero principalmente una rampa que se convierte en el principal medio de circulación. Y acá se ve mucho más en detalle. Acá tenemos lo que uno podría llamar como la avenida principal, que se ve en estos dos cortes, se ve un poco, aunque en el caso del corte abajo lo que uno ve es que en una parte está cubierto por un puente, que es lo que se ve, si uno ve en planta, es esta la gran avenida que se desciende y se asciende por rampas, y acá la vemos. Tiene un ancho de una calle y es la circulación principal que lleva a lo que es el subsuelo. Después del corte más longitudinal, además de destacar todo lo que es el auditorio y cómo desciende y cómo está metido dentro de ese desnivel, lo que más destaca también, como elemento, se puede decir icónico, es este hueco que se genera para romper con la conectividad y generar una abertura de luz y un ingreso de verde naturaleza en el conjunto edilicio, que está conformado por este gran árbol, con este patio verde, con estos árboles que se ubican ahí en el centro, en el corazón del conjunto. Y ya hablando un poco de la estructura, hay dos sistemas estructurales que se destacan. Por un lado, lo que es el edificio nuevo, se destaca por el sistema de losa aligerada con casetonado y sistema de tres pisos sin vigas. Todo lo que es la conexión vertical, la circulación vertical y la circulación exterior de la terraza accesible trabaja con una estructura donde el casetonado se saca y se deja la estructura a la vista, pero por lo que tiene que ver ya con el área educativa y el interior del edificio en sí, el casetonado se mantiene para brindar mayor aislación, y el motivo por el cual se elige este sistema es para brindar espacios que permitan distancias entre columnas mayores y, entre otras cosas, para no depender tanto de muros interiores y tener, entre otras cosas, un espacio libre de muros, libre de columnas, como se ve, por ejemplo, en el hall de acceso. Después, ya el auditorio difiere, tiene otro sistema estructural, tiene una losa postensada con cubierta transitable, digo, para la cubierta transitable. Este sistema de losa postensada trabaja con unos casetonados, pero mucho más alargados, trabaja con el sistema de cables tensores, y este sistema estructural se lo eligió principalmente por el tema de trabajar con grandes luces que permitan, primero, evitar la presencia de columnas que interrumpan la visual en el auditorio, porque sería inaceptable. Entonces, con este sistema estructural lo que se logra es que los cables tensores, con el sistema de hormigón armado y de la losa alivianada, lograr que la estructura soporte mejor los esfuerzos, se distribuyan mejor las cargas y llegue a las columnas de los extremos, que son las que recorren todo lo que es el edificio del auditorio a lo largo, y todo trabajando con la modulación que tiene el edificio, que es una modulación de 5 metros, que bueno, eso se ve mejor en las plantas. Y acá, bueno, acá se ve un poco de la distribución de las columnas y las bases, todo esto son las plantas estructurales. Vemos cómo el sistema después se va reduciendo para generar las distintas aberturas, y finalmente, bueno, acá como la cubierta es metálica, tiene una estructura metálica con
todo el sistema de steel framing, que es lo que se empleó para hacer tanto la estructura de la cubierta como los que son algunas partes del nuevo sistema, el sistema de edilicio, más que todo que yo usé para lo que es la envolvente. Lo que yo hice para el edificio nuevo, por ejemplo, es unir sistema tradicional con el sistema, pues se lo conoce como construcción industrializada, bueno, o steel framing. Lo que, para entender un poco por qué esta elección es muy simple. La elección se basa en que si uno utiliza el sistema tradicional, solamente todo lo que es instalación de eso rompe que es el muro. Y eso a futuro puede generar, por ejemplo, una pérdida de agua, algo que dañe los muros, genere el deterioro a futuro de humedad, ingreso. Entonces, para evitar esos problemas y evitar también problemas de puente térmico, etcétera, lo que se hizo fue lo siguiente: armar un muro mixto con ladrillos cerámicos, aislación térmica, ladrillos, generar un muro bastante amplio y agregar una capa de steel framing menor con una gran cantidad de aislación térmica de 100 centímetros de lana de vidrio, y de esta manera reforzar al máximo. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente: en el sistema steel framing pasarán todas las instalaciones, y además con este refuerzo lo que se logra es generar un espacio con mayor aislación térmica y que permita, entre otras cosas, evitar el exceso de consumo energético. En la preexistencia, que acá es importante destacar, se cerró en un sector que ahí quizás no sabe, pero es el número 15, se hizo toda una fachada vidriada que es la que tiene visual hacia el patio. Esa fachada no está porque sí, está principalmente para proteger de la intemperie, pero además funciona para generar un vacío interior. Ese vacío interior, sumado al hecho de que a los muros interiores también se le dio un refuerzo de aislación, lo que logra es que la persistencia mejore su condición. Yo había desarrollado lo que eran los cálculos de las tablas para los muros, y mejoró muchísimo con este desarrollo, principalmente el edificio nuevo, es el que mejor mejoró porque trabaja hasta con 4 grados bajo cero el muro. Pero en el caso de la persistencia, que es un edificio con ladrillo común, lo que se logró de esta manera es que mejore mucho la condición térmica, porque lo que hay que reducir es el consumo energético. Es lo más importante. En realidad, agregar muchos sistemas de refrigeración, eso no es viable cuando después vas a tener que te aumenta un 10.000% los servicios. La verdad es que no va a ser viable. Lo viable es lograr un edificio que responda mejor al ahorro energético, y eso se logra mejorando el sistema constructivo del edificio. Bueno, ese es mi punto de vista principalmente. Y ya para ir finalizando, lo que tiene que ver con obras de referencia que me sirvieron bastante, la Villa Tricino, por las similitudes que me dio con la Presistencia para tomar una noción del lenguaje compositivo del edificio. El Ayuntamiento de Murcia de Moneo me sirvió más que todo por cómo utiliza referencias del entorno para generar una materialidad en el edificio y cómo trabaja esos huecos para que pase la luz. También me sirvió en ese sentido la Academia de Artesanía de ESMA, y distingo bastante, que creo que no es muy conocido, pues esta reforma y rehabilitación de nave industrial. ¿Por qué? Porque el edificio tiene mucha similitud a la Presistencia, pasa que acá no se ve mucho, pero en el corte sí se ve, y trabajó mucho la recomposición de las ventanas redestruidas, trabajó mucho el tema de cómo generar espacios en el interior y reforzar los muros, y el mejorar la condición de la chimenea existente. Entonces, por tal motivo lo elegí porque me pareció bastante interesante ese edificio. Eh, bueno, hasta acá llegó todo lo que es la obra. Traté de hacerlo Buenísimo, lo más rápido. Facundo. Bueno, bárbaro. Se hizo un poquito largo, pero es muy interesante porque tiene muchos aspectos contemplados. Bueno, entonces ahora deja de compartir vos y vamos a pasar a Agustín. ¿Estás listo, Agustín? ¿Qué haces, Ana? Dale, vamos nomás. Bueno, dale, empezá vos si querés. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, antes me gustaría hacer una aclaración más que nada para la gente que está fuera del ámbito facultativo, que lo que estamos presentando acá con Facundo sería una síntesis del proyecto que hicimos durante todo este tiempo, ¿no? O por lo menos intento hacer esa síntesis. Así que bueno, este proyecto final
de carrera que voy a presentar toma como eje el complejo residencial estudiantil de lo que iba a ser parte del proyecto para la ciudad universitaria de Tucumán en la década del 40, donde propongo su conservación, restauración y refuncionalización como centro educativo técnico productivo integral, como respuesta a los problemas que se presentan en la conurbación de la capital. El objetivo de este proyecto es, desde el conocimiento técnico y productivo, garantizar la inclusión social al campo laboral de la masa popular que se encuentra en la periferia del conglomerado urbano. Acá me gustaría citar al maestro Eduardo Sacriste, donde describe un poco el norte de lo que va a ser mi proyecto. Cuando observamos los nidos de los pájaros, sus viviendas, vemos la gama infinita de posibilidades que brindan estas verdaderas obras de arte. Además de ser formalmente perfectos, están siempre bien orientados, construidos con una técnica clara y definida. Cumple correctamente su función. Creo que deberíamos volver a las fuentes. Bueno, luego de esta breve intro, pasaré al inicio del proyecto. Este proyecto se sitúa en la región del NOA, en la provincia de Tucumán, al oeste del conglomerado del Gran San Miguel de Tucumán, sobre la cumbre del Cerro San Javier. Este territorio cuenta con dos grandes características, las cuales fueron de suma importancia para mí, ¿no? A la hora de abordar esta intervención. Una es su relieve topográfico, que se presenta como el primer cordón montañoso que se ve desde la llanura, y el segundo son los cursos de agua que se presentan del deshielo de la cordillera, que se deslizan sobre estos cerros. Estas dos características dotan al sitio de un corte sumamente interesante y de un escenario también muy lindo desde la experiencia. El análisis del sitio que hicimos en su momento con mi compañero inició en el conglomerado de Gran San Miguel de Tucumán, donde nos encontramos con un territorio geopolítico muy complejo. Este se divide en 12 distritos, se localiza sobre un soporte natural en donde la estructura urbana convive permanentemente muchas veces de una manera muy adversa, y a esto se le suma la presencia de una industria de escala nacional que un poco agrava esta situación. Estas características se extienden desde el casco histórico hacia el cerro de manera muy elocuente, donde vemos una tendencia de crecimiento hacia este último. Lo que tiene que, acá se ve un poco, quiero expresar también la composición del soporte natural y cómo la mancha urbana de a poco se va como comiendo toda la cuestión de la vegetación y demás, cómo se va apropiando de esos espacios. Del análisis recién descrito, en su momento decantó en tres grandes problemáticas, a modo de síntesis, que uno sería el crecimiento que tuvo San Miguel de Tucumán en los últimos años, donde la lógica de crecimiento fue a partir de la privatización del suelo urbano, que por lo general se materializaba en barrios cerrados, generando una notable segregación socioespacial. La otra problemática es la convivencia del suelo urbano con el suelo productivo, donde destacamos la discontinuidad de la estructura urbana y también una degradación hacia los bordes de la ciudad. La tercera problemática que identificamos, y nos parecía muy importante, son los asentamientos que se localizan en dichos bordes, en cercanía de los cursos de agua, que por lo general están en un estado de contaminación. Esto los dota a los asentamientos de una insolayable vulnerabilidad, ¿no? Estas problemáticas son las que nos dieron el puntapié después como para iniciar, para proyectar el programa. Por esto, y bueno, con todas las problemáticas que detectamos en el contexto urbano, encontramos en el cerro hoy, más que nunca, un sitio de oportunidad. Este sitio no solo se presenta en la actualidad como una posible respuesta a las problemáticas mismas de la ciudad, sino que tiene su antecedente en la década del 40, cuando en el primer mandato de Perón, en el marco de una ley del plan quinquenal que el Estado Nacional llevó a cabo, el Estado expropia 15.000 hectáreas a propietarios privados para el emplazamiento de lo que iba a ser la nueva ciudad universitaria. Vale destacar que en este momento la arquitectura y el urbanismo
nace más que nada en lo que es Latinoamérica, también en Argentina, una reacción regionalista que buscaba interpelar los temas que se discutían en los congresos internacionales de arquitectura moderna, que más que nada hablaban del tema de la metropolización y la modernización en la cultura que se estaba llevando en ese entonces. Este regionalismo se basaba en la adaptación al soporte natural, en la ligada de lo primitivo y en el desarrollo del organicismo estructural que muchas veces devenía de los inmigrantes que muchas veces eran ingenieros, italianos y demás. Bueno, esas corrientes ayudaron a que esto se desarrolle. También cabe mencionar que los mayores exponentes de este movimiento fueron los protagonistas que intervenían en el proyecto de la ciudad universitaria, como Eduardo Sacriste, Vivanco, Hilario Salva, Caminos y demás. Y bueno, entonces, en este marco las soluciones urbanísticas tenían un nuevo desafío que era encontrar un equilibrio entre el paisaje, la ciudad y la arquitectura. Es así como nace el proyecto en el Cerro de San Javier, que más o menos se sitúa a 5 kilómetros del casco histórico de la ciudad. Este proponía dos sectores bien diferenciados. Uno era el pie del cerro, llamado Orcomolle, y el otro sector se situaba en la cumbre. Ambos sectores se articulaban mediante un funicular y mediante la creación de una nueva ruta terrestre. En el sector de la cumbre se localizaba el centro comunal, que funcionaba como terminal de llegada y terminal de salida, un anfiteatro natural, las residencias para las mujeres, los edificios de la universidad, el campo de deportes, la vivienda para los docentes y la residencia para los hombres, siendo este último el edificio el cual yo voy a intervenir. Esta implantación un poco muestra el estado actual del predio, donde a la izquierda se encontramos las viviendas para los docentes, que es lo único que se construyó en su totalidad, y a la derecha el edificio del proyecto. Este edificio solamente se construyó un tercio de lo que fue proyectado, y bueno, acá en esta imagen quiero destacar un poco el protagonismo del soporte natural, y cómo se aprecia la escala del vacío, que también hace que admita las proporciones de este edificio, ¿no? Esta preexistencia se presenta como una estructura soporte, donde muchos autores la identificaron como la única megaestructura que se ha construido en América Latina. El edificio se desarrolla en una planta de 160 metros por 25 de ancho, el cual cuenta con 25 módulos estructurales, y se desarrolla en 6 plantas, más el que sería a nivel de la terraza. En la planta se ve el módulo central, el cual estaba destinado a los servicios técnicos, y en el corte se ven los dos núcleos de circulación vertical, donde las escaleras fueron lo único que se construyeron. Sobre los módulos laterales se disponían las viviendas, y entre cada uno de estos se proyectaban las circulaciones longitudinales. La estructura se presenta como una estructura de transición, la cual permite la liberación de la planta baja y el tercer nivel, lo que hace que a estos los dotan los niveles de una amplia perspectiva que también permiten las diferentes relaciones y que también generan una síntesis espacial, lo cual permite que estos espacios alberguen funciones de diferentes características, siendo estos los principales niveles de condensación social. La estructura se compone de un sistema de 26 pórticos de hormigón armado, las cuales se rigidizan con un sistema de emparrillado de vigas. Las cargas se transmiten mediante columnas, vigas y tabiques, que también son de hormigón armado, lo que hace que este soporte se presente como una estructura monolítica y que trabaje solidariamente entre todas sus partes. Acá lo que destaco también es la importancia que tiene hacer un análisis detallado de los aspectos técnicos más que nada a la hora de trabajar una preexistencia. Las fotos, acá están las fotos del exterior de la preexistencia que muestran su estado actual, donde se ve su contexto inmediato, y las fotos del interior que denota un poco lo que es su desuso y su nulo mantenimiento desde el 1952, ¿no?, hasta la actualidad. Pasando a la propuesta,
Esta se articula en tres partes: una es la estrategia urbana, la programática y lo proyectual. En esta escala se proyecta un parque de la ciudad para la apropiación colectiva del cerro como espacio público, que mediante la restauración del funicular y la creación de una nueva ruta, se busca articular la ciudad con el parque. En el recuadro que se muestra acá, va a ser la próxima, el recorte y el zoom de la próxima diapositiva. Esta planta es muestra el sector de la cumbre, donde se muestra las diferentes llegadas al cerro que se proponen. Una es desde el funicular, que se llega a una terminal como se propone en el proyecto original, que se ingresa al predio mediante un circuito de huertas que se mimetizan, se van mimetizando y se van entrando en lo que es en el monte preexistente, y que van a rematar en el centro educativo. La otra opción es llegar por la ruta que tiene el ingreso directo por el edificio. Bueno, acá se ve un render de la vista aérea, y bueno, que denota un poco lo que son las siluetas de las líneas topográficas, y el corte de abajo muestra el correlato entre la llegada al cerro mediante el funicular, el encuentro con el edificio y el lago que está a sus cercanías. En cuanto a la estrategia programática, en el programa se proyecta una secuencia de la conservación de la estructura como hecho histórico. Cada nivel y cada de estos tres lugares comparten características iguales y algunas características diferentes. También se proyectan talleres y aulas para la producción del conocimiento en cuanto a lo que son los oficios. A esto se le añade un sector destinado a la investigación, un sector de viviendas considerando la necesidad inmediata de albergar a los jóvenes. También se proyecta un sector de contenciones médicas, y por último se consolida el tercer nivel para los programas más masivos. En cuanto a las estrategias proyectuales, podemos mencionar las intenciones generales del proyecto. La primera que destaco es la secuencia de ruina como patrón morfológico, que eran los tres niveles que mostraba. La segunda es plantear el recorrido exterior desde la entrada al nivel social. El tercero es la extracción de la masa para el asoleamiento interno. Y por último, la idea es consolidar los niveles de mayor condensación social, como ya nombramos anteriormente, como niveles públicos. Las diferentes partes del programa se alojan dentro de unidades funcionales que nacen a partir de un módulo simple. Este módulo, mediante operaciones volumétricas, se reproduce en el sentido horizontal y vertical, generando las ampliaciones del espacio según se necesite. Se generan dobles alturas también y toman ambos sentidos del edificio. Para proteger las funciones interiores, se proyecta una piel que envuelve todo el edificio. Esta presenta un sistema de panelería, con módulos que se abren y otros que no, y a su vez contempla el espacio para guardados complementarios. Esta piel se presenta como una estructura espacial, que en esta imagen podemos ver cómo la fachada toma el sentido horizontal de la cubierta, generando la continuidad del cerramiento. Y no solamente protege las funciones, sino que también alberga las circulaciones longitudinales que conectan los puntos intermedios, siendo así el espacio de transición entre el exterior y el interior. Pasando a la planimetría, acá mostramos la implantación, que la idea es mostrar un poco el edificio y su contexto inmediato, la ruta de ingreso, y bueno, acá vemos cómo la estructura espacial toma la cubierta, recuperando así la quinta fachada. En la planta baja, como ya hemos nombrado, podemos ver cómo el aporte de la estructura de transición sintetiza los puntos estructurales, generando una mayor apertura del espacio. Así podemos proponer un sistema de circulación que atraviesa el edificio, y que no solo genera espacios dinámicos que conectan diferentes puntos, sino que también empiezan a aparecer espacios estancos como los jardines verdes y la plaza seca. Acá aparecen las unidades funcionales, que se sitúan sobre los módulos laterales y sobre los módulos centrales. Podemos encontrar los núcleos de escaleras y ascensores. Y bueno, también se implementa en uno de los laterales
la rampa de acceso público. También se generan vacíos que relacionan este nivel con el palier del auditorio, que en este corte podemos ver la cantidad de relaciones espaciales que se generan a partir de la liberación de las plantas. Acá se muestra un croquis del acceso al predio, donde la estructura genera una especie de portada del edificio. En este se muestra un acceso secundario al edificio dentro de lo que es el sistema de circulaciones. En el primero y en el segundo piso, las plantas se estructuran a partir de unidades funcionales, que estas no solo se desarrollan, como ya nombramos, en el sentido longitudinal del edificio, sino que también toman el sentido transversal, y generan recobas según se necesite, y así liberan los laterales para las circulaciones internas. Acá vemos un poco la representación de lo que serían esas pasarelas laterales, que van pinchando las diferentes unidades funcionales, y que también se nota un poco lo que es la piel que envuelve al edificio. Lo que es el tercer nivel, el nivel social, las unidades funcionales toman una dimensión más amplia, donde se propone un sistema de circulación más lúdico, por así decirlo, y en el centro se encuentra el espacio de uso múltiples, donde a partir de cerramientos móviles se propone un uso más versátil. Acá vemos un esbozo, cómo se muestran las dobles alturas, también un poco el cerramiento para albergar las diferentes funciones, y también en esta escala vemos cómo se ve en este nivel la vista de la estructura, que bueno, hace referencia a la identidad histórica del edificio. En el cuarto nivel, el vacío central balconea hacia el espacio de usos múltiples, creando visuales para el espectador. Acá se ven las pasarelas que balconean hacia ese espacio, y bueno. También en el cuarto y en el quinto y en el sexto nivel se localiza en uno de los extremos la tercera conservación de la estructura como hito histórico, donde en esto se propone un museo, que bueno, se ve también cómo convive la estructura preexistente con las nuevas funciones, y cómo también empiezan a aparecer los vacíos técnicos, las dobles alturas por ahí atrás. En la terraza se intenta recuperar la cubierta, y bueno, y así se propone un espacio central destinado a invernaderos para el cultivo, para el consumo interno de lo que es el comedor que se encuentra en el tercer nivel. Acá vemos un poco la estructura, cómo toma el nivel de la terraza, a partir de esta estructura espacial, atesorada también, que bueno, en algunos módulos se va liberando para la apertura hacia lo que es las visuales al predio. Y acá se ven un poco las huertas y los invernaderos, que mediante lonas tensadas también van a ayudar a lo que es los riegos y demás. En síntesis podemos decir que los elementos técnicos, como los núcleos húmedos, los vacíos técnicos y los núcleos de circulación, son los que van estructurando el funcionamiento de este edificio. En cuanto a lo que es el sistema técnico que desarrollo, se compone, o sea, para la piel del edificio se componen de cañas de bambú, que se presenta como una estructura espacial etérea, que un poco la idea es contraponerla con la masa pesada que otorga el hormigón armado. Siempre está esta idea de generar esa dicotomía con respecto a lo que perdura por mucho tiempo, que es lo que estamos acostumbrados, y lo que es temporal, ¿no? Esta estructura se genera a partir de la disposición de las cañas en sentido vertical y horizontal, que se vinculan a los emparrillados de viga de las estructuras preexistentes. En el cerramiento vertical, las cañas se cuentan con diagonales de hierros, que no solo sirven para rigidizar la estructura, sino que también sirven para tamizar la iluminación natural, y sirven como sostén de los cerramientos opacos. Acá vemos cómo la estructura de la fachada se vincula con la estructura de la cubierta, permitiendo la continuidad del cerramiento. Bueno, acá aparecen los detalles de las uniones, donde se busca la implementación de un sistema de hierros, planchuelas y tuercas,
para rigidizar y vincular la estructura. Todo esto tranquilamente se podría hacer en los talleres que propone el programa, a modo de una cuestión experimental, ¿no? También. Bueno, en cuanto este edificio aborda criterios de sostenibilidad, donde estos criterios se tratan de aplicar desde los materiales, como el bambú para los aspectos técnicos, como ya nombramos, y hasta la implementación de sistemas pasivos que, con la utilización de los recursos naturales que el sitio provee, nos sirve para ambientar los espacios interiores. No solo se elige el bambú como materia prima del proyecto, sino que también se trata de crear una conciencia colectiva. Este material propone varios beneficios, entre ellos podemos destacar la posibilidad de su crecimiento en suelos degradados, que los revitaliza, el rápido crecimiento que solo en 5 años podemos obtener un monte de bambú, y las propiedades beneficiosas para la construcción, por ser un material de alta resistencia a la flexión y también de poco peso. Para esto es primordial crear una cadena productiva donde la materia prima extraída de las tierras se manufacture para la creación de productos industrializados que, en fin, pueden resultar productos para el consumo social, como por ejemplo la construcción de viviendas, que en Latinoamérica ya hay muchos países que su cultura se ha apropiado de este sistema, y la verdad que obtienen muy buenos resultados, por lo que hemos estudiado. Otra de las cosas que se implementa es la creación de una piel vegetal, que que se lleva a cabo a partir de maceteros que se encuentran en el intersticio entre las vigas de hormigón armado. Esto también genera la posibilidad de reducir las altas temperaturas que se presentan en las estaciones cálidas, y así lograr el confort hidrotérmico que las funciones demandan, ¿no? Otro sistema que se utiliza para aclimatar el interior de estos locales es la utilización de pisos y techos ventilados, donde en el verano el sol irradia el cerramiento exterior, calentando el módulo lateral de transición, que es donde estaban las circulaciones que hoy nombrábamos, y que por corrientes convectoras el aire caliente ingresa a las rejillas de las unidades funcionales, y bueno, después por diferencia de presión, el aire de los intersticios circula hacia el exterior. En invierno las rejillas tienen la opción de cerrarse para poder calentar, para poder mantener el aire caliente que irradia el sol durante el día. Una parte del abastecimiento de agua se consigue de la recolección de agua de lluvia. Esta se destina para el riego de la vegetación, y una parte también va para los sanitarios. La integración de los sistemas pasivos y activos desde el comienzo del proyecto para mí fue fundamental, y tienen el fin también de garantizar la óptima climatización de los ambientes de una manera sostenible, a partir también del uso de una economía de recursos, ¿no? Bueno, pasando un poco a las instalaciones ahora, como ya hemos nombrado, en el proyecto original los servicios técnicos se localizaban sobre el módulo central del edificio. En esta intervención las instalaciones mantienen la misma disposición. En esta vista aérea se pueden identificar los módulos sanitarios, los vacíos técnicos y los núcleos de circulación vertical. Acá también destaco un poco la importancia de la rigurosidad del análisis de las instalaciones y los rasgos técnicos en una obra de esta magnitud, porque ya que la sistematización de estos elementos hacen a la obra, ¿no? Y bueno, en el sistema de abastecimiento de agua, se usa la recolección de agua de lluvia, como ya nombramos anteriormente, donde mediante las cañerías de los pluviales ingresan hacia los maceteros por los laterales, y estas mismas cañerías se van integrando a la misma estructura espacial de la fachada. Y la alimentación de agua potable desde la red ingresa a la sala de máquinas que se encuentran en los subsuelos, y que por los tanques de bombeo van alimentando a los tanques de reservas que se encuentran en la terraza, que luego el agua va alimentando a
a cada módulo de servicio mediante las bajadas correspondientes, que bueno, van llegando a estos sanitarios. Estos últimos, en su cerramiento y en su composición estructural, se cierran con paneles, con una prefabricación, que también prevén los plenos, se prevén los plenos para la bajada. Por último, terminando, me gustaría mostrar esta diapositiva donde aparecen algunas obras de mi interés que fueron, bueno, apareciendo en este recorrido, ¿no? Durante todo este tiempo. Y bueno, vale destacar que muchas de estas obras se incentivaron el trabajo proyectual que acabo de presentar. En estos ejemplos se ve muy bien que la arquitectura pertenece a un momento y a un lugar, y que nace a partir de la demanda de cada necesidad. Cada uno se presenta como un proceso complejo y particular, y bueno, esto la verdad que me dejó muy claro que solamente desde lo colectivo y mediante una economía de recursos, y más que nada en nuestro contexto del país, se puede materializar una posible solución para los individuos que lo necesiten, ¿no? Así que bueno, con esto termino mi presentación y quisiera agradecer un poco a la educación pública, que bueno, que es lo que permite que muchos de nosotros podamos acceder al conocimiento y empezar a generar un camino crítico hacia lo que es el escenario social, ¿no? Que el día a día nos encontramos. Así que muchísimas gracias a la facultad, a la institución, y muchas gracias a mis amigos, a mi familia, y bueno, gracias por bancarme en todas. Así que nada, con esto doy fin a la presentación. Muchas gracias. Bien, Agustín, bárbaro. Bueno, ya pasó. Muy bueno. Ahora nosotros vamos a retirarnos un ratito, los docentes, Leandro y Natalia, si pueden venir también, les pasé el link, así pueden participar, que son quienes han guiado estos proyectos. Así que bueno, vamos a retirarnos un rato, los dejamos como en un recreo, disfruten porque es un día muy especial para ustedes, hablen, charlen con sus amigos, sus familiares, y volvemos en un ratito, ¿sí? Dale, muchas gracias. Empezar. No tengo problema, siempre arranco. Bueno, dale, Tere. Bueno, no, la verdad que lo charlábamos recién en la reunión, de alguna manera, en donde lo que hacemos es intercambiar mucho cuestiones, ¿no? Respecto de los proyectos que se van presentando, y algunas dilaciones que vamos haciendo también entre nosotros, porque como decía Ana también, esta cátedra lo que tiene, que caracteriza mucho, es que los proyectos son muy diferentes. Entonces, la verdad que siempre es como una caja de sorpresas, ¿no? O sea, no vamos a encontrar una matriz, ¿no? Algo que decía, en todo caso, siempre Gropius. En ese sentido, yo como docente de historia siempre lo recuerdo, ¿no? Como que Gropius lo que planteaba un poco era que había una necesidad de una formación que generara en todo caso libres pensadores, un poco así, ¿no? Mientras, criticándolo un poco a Wright, que era de alguna manera un maestro, ¿no? Que generaba proyectos idénticos, ¿no? Digo, siempre sus alumnos generaban más de la misma arquitectura. Creo que un poco me da la sensación de pensar que este taller es muy habilitante para pensar esa condición, ¿no? de un acompañamiento que les permita, en todo caso, mucha libertad a la hora de tomar decisiones, que no es algo que ocurra con normalidad. Así que bueno, nada, me parece que ambos proyectos lo que tienen y lo que demuestran es justamente eso, mucho acompañamiento de los docentes en este tiempo,
seguramente esos agradecimientos tienen que ver con ese proceso. Y también algo que es sumamente importante, que es esa libertad que han sentido de tomar decisiones, ¿no? O sea, es importante en todo caso esa consideración. Luego, algo que me parece que también tiene que ver un poco con esta libertad que ambos han tenido, y que tiene que ver con estas envolventes que han trabajado, ¿no? O sea, parece increíble, pero digo, una de bambú sobre una estructura, ¿no? Sobre una ruina moderna, y otra en todo caso que jugó a la réplica, pero una réplica que realmente fue realmente muy trabajada estratégicamente. Hubo estrategias compositivas que me parece que estuvieron muy bien justificadas, esa sensación de haber separado mucho sobre el objeto, haber encontrado referentes. Creo que decía esto, el tema de algunos referentes fueron muy importantes en el caso de Facundo, y eso, y es eso que vuelvo a reiterar, que forma parte, en todo caso, de una bandera que deberían levantar cuando digan cuáles son las condiciones con las que trabajaron, ¿no? En este proyecto final de carrera. Muchísima libertad en el abordaje, y en el respeto por las decisiones, ¿no? Porque digo, instalar una piel de bambú creo que ha sido para Ezequiel, ¿no? Para Agustín, perdón, un desafío técnico, un desafío ¿no? Constructivo. Felicito a los dos por las presentaciones, porque me han hecho sentir en todo caso que la arquitectura tiene ese maravilloso recurso del croquis, del abordaje en todo caso, fuera de una estética. Yo la llamo IKEA, ¿no? Porque en todo caso forma parte de una manera de representar la arquitectura que yo detesto en todo caso, y que de alguna manera da pautas de cierta homogeneización que no tienen que ver con la arquitectura. Entonces, la verdad que ver esos croquis fue muy lindo, fue muy entusiasmante para nosotros, que en todo caso formamos parte de esta estructura académica, pero sin embargo a veces nos quedamos con ganas de ver los resultados, ¿no? de tantas cosas que decimos en historia, y que en todo caso esto termina siendo un recipiente, termina siendo un lugar en donde se pueden ver algunas de estas cristalizaciones. Así que bueno, todo mi reconocimiento a los dos trabajos y mis felicitaciones. Muchas gracias, Tere. ¿Quién quiere seguir? Estás muteado, Roberto. Perdón, disculpe. Decía que destaco en los términos que decía Teresa los dos trabajos. Me parece que son sumamente profesionales y disciplinares, con altísimo compromiso por cada uno de ustedes, Facundo, Agustín. Y me detengo muy breve, quiero ser breve porque estamos haciendo muy largo todo esto, en los mecanismos de proyectos y en las estrategias proyectuales. Valoro fuertemente, Facundo, en tu proyecto, en primer lugar, la sensibilidad para detectar primero y comprender el carácter del edificio preexistente, y a partir de ahí entender todos los procesos intelectuales que tienen que ver con lo abstracto y lo concreto, y que se visualizan en términos inicialmente de la deducción tipológica, poder entender tramos, transferirlos a módulos, poder a partir de ahí desarrollar el segundo edificio, tomando como referencia esa estructura modular y dimensional, entender en esa lógica una geometría de planta y una geometría del paralelepípedo en términos abstractos, para después devolverlo a lo concreto con la lectura de ese lenguaje arquitectónico predominantemente vertical, que vos ponés en valor el carácter más cerrado, más macizo de los extremos, y que
el sistema modular que traes, que a la vez resuelve la estructura, también pasa por delante de ese encerramiento y de alguna manera le da una impronta totalizadora y se resuelve en clave contemporánea, en línea con la modernidad, un edificio que viene de esa deducción tipológica de la preexistencia neoclásica. Es decir, desde ese lugar me parece muy bueno el resultado. Sobre la estrategia del proyecto valoro el corte transversal en realidad es el disparador del proyecto, te acompaña el basamento, con lo cual en los dos edificios te permite enterrar medio nivel, un poco más, y conseguir no solo la planta enterrada, sino el corte, y el patio que separa termina siendo el que junta a través de la arquitectura, a través de ese patio inglés, que inteligentemente resuelve ahí las circulaciones, y yo comentaba que en una lógica más mecanicista hubiera aparecido el auditorio en la dirección del patio, y sin embargo lo transversalizaste y lo sacaste afuera para que cobren relevancia las circulaciones. Sí, todas esas estrategias de proyecto me parece sumamente importante y conseguiste un conjunto edilicio que es el entorno inmediato, el carácter público de los patios y el entorno del parque, fundir el patio y parque en un plano de alguna manera, en una alfombra verde, me parece sumamente destacable. En la misma línea, y un paralelo sintético, Agustín me pareció excepcional el trabajo, la propuesta sobre esa estructura extensa, para decir algo de lo grandilocuente, y en términos de estrategia de proyecto, me pareció muy importante el trabajo de vaciamiento de las plantas, es decir, descargar superficie a cambio de buscar espacio. El concepto del metro cúbico que plantean los MBRDB me parece una estrategia sumamente acertada. Con eso el proyecto consigue, obviamente es un trabajo de planta y corte en simultáneo, qué se vacía, cómo se vacía y qué se consigue. La distribución del programa en cada uno de los tramos en los que vos dividís la estructura en sentido de lo longitudinal es importante porque de alguna manera hace a la organización espacial y utilitaria del edificio. Me parece muy bien esa estrategia, la del armado del edificio. Obviamente sobre el lenguaje final, el bambú, que tiende a humanizar toda esa estructura, podría decir una indeterminada, de alguna manera, le otorga una mirada al edificio más amigable, el carácter de la verticalidad de la caña en relación a la horizontalidad de los planos de los distintos niveles, también le agrega un lenguaje adicional sumamente importante. Importante también como la lectura de los referentes que pones en la última imagen, de la cual destaco el orfanato de Faney, que se inscribe en ese desarrollo, investigación proyectal que fue Mat Building, expresado por Team 10, y creo que muchas de esas cosas que son predominantemente horizontales, y acá cambia la altura en los edificios de Team 10, pero acá cambia la altura y el concepto es el mismo por esa idea de superposición de planos horizontales. Es como haber tomado un sector, hacer un corte y tomar un sector de eso, y se verifica en el carácter vinculante de los patios, el carácter internodal de contactos, y desde esa perspectiva me parece que, vuelvo sobre lo que dije en el arranque, lo profesional y lo disciplinar cobran relevancia en el trabajo. Y para los dos trabajos también destaco una cuestión que entiendo generacional, que es un nuevo compromiso ético, esencialmente con el ambiente, con la cuestión ambiental, con el uso de los recursos, la racionalidad en el uso de recursos y también la búsqueda de energías no renovables, es decir, todo en términos de conseguir reducir al mínimo posible el impacto ambiental de cualquier edificio. Así que eso, en ese combo, para los dos proyectos, los destaco a ustedes y los felicito por los trabajos, ya les digo, inminentes arquitectos. Bueno, muchas gracias.
Primero que nada, felicitarlos tanto a Facundo como a Agustín. Los trabajos son excelentes. Voy a hacer un brevísimo comentario desde el punto de vista de la comunicación. Me interesó el trabajo sobre los análisis compositivos, las modulaciones, cómo desde el análisis luego he llevado a la propuesta, en el caso de Facundo, el tratamiento del color, de las construcciones nuevas, y me interesó también muchísimo el trabajo de Agustín, ese trabajo a mano alzada, desde el análisis, esos bocetos, después también reflejados en la parte proyectual, cómo comunicás desde todos los aspectos, desde los códigos gráficos, desde el color, en algunos casos puesto sutilmente. Realmente me impactó encontrar un trabajo representado de esa manera. Yo no reniego de los renders, pero reconozco la potencia que tiene un trabajo hecho a mano alzada, cómo muestra y cómo, a diferencia de algo estático, ahí está puesta la personalidad y está volcado. Para mí tiene una potencia muy, muy grande. En los dos trabajos encontré muy buenas representaciones y los quiero felicitar por todo lo que han hecho. Nada más. Gracias, Maribel. Fer, decís algo. Tenés el micrófono apagado. Ahí está. No, comentábamos en la parte que a veces realmente se presenta una disyuntiva entre los trabajos, entre cada trabajo como producto en sí, y por otra parte el relato por parte de cada estudiante, donde a veces realmente prevalece un poco el proyecto como producto, y en otros casos un poco la exposición nos subyuga más allá de las características específicas de cada trabajo. Pero que en este caso, en ambos ejemplos, y precisamente con una impronta muy diferente, muy distinta, que señalaron el resto de profesores y profesoras, en ambos trabajos realmente fue destacado tanto el producto en su originalidad, en su grado de profesionalismo, en su sensibilidad, que no es para nada un dato menor, pero también la forma de exponerlo. Y en esto también hago una disquisición, no solo en lo técnico, que digamos fueron muy buenos relatos, sino también por la pasión con la cual defendieron, ¿no? Esto se llama defensa del proyecto final de carrera, y realmente cada uno de ustedes lo defendió. Y también en ambos casos, el tema del agradecimiento a la universidad pública, que no es un lugar común, no es una frase hecha, sino que se volcó en cada una de sus decisiones. Es algo que estuvo, que está presente en los trabajos como corolario de un ciclo de formación. Así que bueno, realmente los felicito tanto Facundo como Agustín, tanto por el producto como este contexto en el que lo han contado públicamente. Bueno, bueno chicos, dijimos que iba a ser un día de disfrute, que este proceso final, que estuvieron bastante cerca mío, tenía que, de alguna forma, tener, a la medida en que lo iban desarrollando, estar ustedes felices, conformes, contentos con lo que están haciendo. Creo que todo lo que han escuchado resume un poco eso. Así que bueno, después de haber evaluado el trabajo de ustedes, tienen 10. Facundo tiene un 10 y Agustín tiene 10 en su proyecto final. ¡Vamos! Así que bueno, prendan las máquinas, por favor las cámaras, todos, así podemos tomar una cámara de pantalla.
¿Quieren decir algo para poder cerrar un poco el día? Chicos, es su gran día, es un día importantísimo en su vida, así que agradecemos muchísimo a los profesores que nos han acompañado, agradecemos muchísimo a Leandro y a Natalia. Bueno, ahora Natalia, como está en la facultad dando clases, ya salió, pero si quieren agregar alguna cosita. Y bueno, me gustaría que Facundo y Agustín digan las últimas palabras. Bueno, yo me anticipo a Facu, primero felicitarlo a él, y bueno, nada, agradecerles a todos ustedes por estar acá presentes de esta manera tan establecida, ¿no? Desde lo virtual, pero bueno, todos y todas ponemos nuestro granito para que se pueda concretar. Y bueno, nada, gracias a vos, Ana, también por la persistencia, la tenacidad de todas, para empujarnos, ¿no? Que muchas veces a los estudiantes nos cuesta también encontrar un camino, digamos, para encontrar el goce y el disfrute a la hora de proyectar. Y bueno, nada, quería agradecer a Lean también, que está por ahí, Lean Fusile. Y bueno, nada, gracias a él también entre muchas discusiones, pudimos lograr encontrar un resultado que no sé si es el que esperábamos, pero bueno, se acercó bastante y nada, el proyecto sigue, o sea, todo sigue. Así que esto es solo una instancia más y bueno, agradecer a todos ustedes por estar acá y bueno, bancar todo este tiempo, ¿no? Así que bueno, felicitaciones a ustedes también porque son parte de... Sí, gracias, ¿no? Es nuestro trabajo. Pero bueno, fue un placer. Vamos aprendiendo juntos. Así que bueno, gracias a la gente que está ahí conectada, que algunos pudieron venir, otros no, así que nada, gracias. Bueno. A vos. No, yo lo felicito a Agustín, la verdad el trabajo estaba muy bueno, yo lo vi, la verdad me gustó mucho cómo lo desarrolló, la cantidad de cosas que mostró, la verdad me pareció muy completo el trabajo de él, me pareció muy muy bueno. Y no, yo la verdad le agradezco mucho a los profesores, te agradezco mucho a vos, a Ana, también a Fernando, a Eduardo también porque me ayudó en otros años, que fue muy importante. Y también le agradezco mucho a Natalia porque el 2019 a mí había terminado bastante mal el año, yo me había bajoneado bastante con el trabajo final de carrera y después, bueno, lo remonté, pero la verdad que yo estaba medio bajoneado, pero bueno, salió todo bastante bien y se fue laburando, fue sacrificio y bueno, por suerte salió todo bien. Pero estoy muy agradecido, la verdad estoy muy agradecido con la facultad que me dio esta posibilidad y estoy muy agradecido a ustedes. Muchas gracias, la verdad. Bueno, a disfrutar entonces. Ya no los voy a molestar más. Gracias. Chao. Nos vemos pronto. Chau, chau.